Hola, en este video contestamos proyectos de aula tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos entonces con un nuevo proyecto que se llama Mis primeros pasos en la conservación, el croquis de mi comunidad. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en este proyecto. En esta experiencia de aprendizaje, realizarás un mapeo comunitario en tu salón de clases para recuperar la memoria colectiva y los saberes de personas mayores sobre el territorio y las actividades de la comunidad. Entonces, en este proyecto vamos a aprender a cómo realizar un croquis y vas a realizar un croquis de tu comunidad, así como vas a aprender conceptos como lo que es el mapeo comunitario. Vamos a pasar a presentamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? De manera colectiva y respetuosa, con apoyo de sus maestros, van a leer este texto y luego van a dialogar sobre algunas preguntas que se verán a continuación. Vamos entonces a ver de qué se trata. Rita tiene 8 años y vive en una comunidad en Puebla. Sus papás le cuentan que cuando ellos eran niños tomaban agua directo del pozo, lo cual le dio mucha curiosidad porque ella, desde que nació, ha tomado agua del garrafón. Rita les preguntó a sus padres, ¿por qué dejaron de tomar agua del pozo? Y ellos le explicaron que hace 30 años se construyeron granjas porcinas cerca de la comunidad donde viven y, desde entonces, esas granjas no han tenido un buen manejo de los desechos fecales de los puercos, lo que ha provocado la... Entonces aquí, si te das cuenta, hay un problema en donde ya solamente toman agua de garrafón porque contaminaron los pozos. Vamos a seguir leyendo entonces la lectura. Contaminación del agua de los arroyos, los ríos y del suelo. Esta situación tiene efectos dañinos en el medio ambiente, como la deforestación, la contaminación del aire y el agua, así como la erosión del suelo. Después de la explicación de sus padres, Rita recordó que en su escuela nadie ha querido salir al recreo porque no les gusta el olor de la granja porcina, pero no había imaginado todas las consecuencias que la granja trajo a su comunidad. Entonces, si te das cuenta, aquí se presenta un problema muy grave porque las granjas porcinas están ocasionando mal olor y también están contaminando, en este caso, el agua. Vamos entonces a contestar las preguntas. Inciso A. ¿Qué podría hacer Rita y sus compañeros o compañeras para cambiar los efectos negativos de las granjas porcinas de su comunidad? Vamos a ver cuál sería entonces la respuesta. Podrían realizar un escrito con las firmas de todas y todos los que viven en la comunidad y presentárselo al gobierno municipal para pedir que las granjas sean removidas de ese lugar o que implementen diversas acciones para evitar la contaminación de los arroyos y ríos así como el mal olor que provocan. Así es que podemos ver que pueden ellos hacer un escrito dirigido al gobierno municipal para que haga caso a sus quejas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué harían si estuvieran en una situación así? Esto es lo que yo haría. Alentaría a mis padres, tíos y familiares para que se hable con la comunidad y ponerse de acuerdo para exigir al gobierno municipal y estatal que realice acciones para evitar la contaminación de los ríos, arroyos y el mal olor. Entonces es lo que se puede hacer, alentar a familiares, tú que eres pequeño, para que se realice la debida queja al gobierno estatal o municipal. Vamos entonces a recolectemos. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer en esta parte de tu libro. La cartografía es el estudio y creación de representaciones del territorio, como planos, mapas y croquis de las comunidades, países o continentes. Con estas herramientas se pueden conocer y localizar infinidad de territorios, sus características y cambios a través del tiempo.
Cada territorio tiene historias que son narradas por las personas que lo habitan para expresar y compartir lo que sienten, creen, piensan y cómo viven e interactúan con la naturaleza. Entonces, aquí te está diciendo que la cartografía viene siendo un estudio de lo que es el territorio, y en esta de la cartografía se pueden realizar planos, mapas y croquis de una comunidad, de un país, de un continente, etc. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Seguimos entonces en la página 178 y vamos a ver qué hay que hacer. Sin importar la edad, todos pueden participar, intervenir y decidir sobre lo que es valioso de representar dentro de su territorio. 1. En asamblea, con ayuda de su maestra o maestro, elaboren en el pizarrón un listado de los lugares de su comunidad que consideren valiosos. Titúlenlo los lugares importantes de nuestra comunidad. Registren la lista en su cuaderno. Entonces, aquí tienes que, con ayuda de los maestros, pero si te lo dejan de tarea, vas a hacer un listado de todos esos lugares de tu comunidad que tú consideres que son muy valiosos. En la parte de tu cuaderno, como título, le van a poner los lugares importantes de nuestra comunidad. Entonces, esta es la lista que yo hice sobre estos lugares importantes. Lugares importantes de nuestra comunidad. El parque comunitario. La biblioteca pública. El mercado principal. El museo de arte. Entonces, recuerda que tu respuesta será diferente porque a lo mejor tú crees que hay otros lugares muy diferentes que consideres tú que son importantes. Estos son mis lugares que yo puse como respuesta de mi comunidad. A partir del listado, dialoguen acerca de estas preguntas. ¿Cuál es la importancia que tiene cada uno de estos lugares que previamente tú elegiste? Por ejemplo, yo voy a dar mis respuestas. El parque comunitario es importante en mi comunidad porque ahí se reúnen las familias para convivir. La biblioteca pública es importante porque se pueden encontrar diversos libros antiguos y sirve para hacer mis tareas. El mercado principal es importante porque tiene muchos años desde su creación y podemos observar cómo se conservan muchas tradiciones entre los vendedores y los clientes. El museo de arte es importante porque ahí te muestran diversas formas de pensar en cuestión del arte de pintura, escultura, música, entre otros. Entonces, si te das cuenta, aquí tú tienes que ir especificando todos esos lugares que previamente hayan seleccionado, ¿por qué consideran que son importantes? Aquí yo establezco que el Museo de Arte para mí es importante, es un lugar importante, porque ahí se muestran diversas formas de pensar en cuestión de lo que es el arte, la pintura, escultura, música, entre otros. Entonces aquí te dejo unos ejemplos por si te llegan a servir. La siguiente pregunta sería, ¿cuál creen que sea la historia de cada uno de estos lugares que previamente ustedes explicaron? Entonces, en base a mi respuesta que yo di, daré la respuesta de esta pregunta. La historia radica en inicios y desarrollo que se presentan a lo largo de la comunidad y que muestra cómo se dio ese crecimiento y el desarrollo. Entonces, depende de los lugares que ustedes estén haciendo. En mi caso, esto se da o radica en el inicio y el desarrollo que se presentó, cómo se fueron presentando estos lugares. La siguiente pregunta que tendrías que contestar es de qué manera se podrían cuidar o conservar mejor
refiriéndose a estos lugares que previamente ustedes señalaron. En mi caso, yo digo lo siguiente. Se pueden cuidar y conservar si toda la comunidad trata adecuadamente todos estos lugares evitando rayarlos, evitando vandalismos de cualquier especie. Entonces, prácticamente hay que estar observando que nadie llegue y destruya esos lugares que consideramos como importantes. Pasemos al punto número 2. De manera individual, o sea que vas a hacer la tarea individual, recordando que eres parte de la comunidad, vas a investigar en tu libro de saberes, o tal vez quieras investigar en la biblioteca o en el internet las siguientes definiciones. Esto fue lo que yo encontré de estas definiciones, que sería croquis, sus características del croquis, la función del croquis y los elementos del croquis. Entonces te voy a dar mi respuesta. Un croquis es un dibujo sencillo de un lugar que se acompaña de letreros, se hace a trazo libre, sin necesidad de usar instrumentos geométricos. Sirve para indicar dónde se encuentra un lugar y poder llegar a él con facilidad. Características. Hecho a mano alzada, sin elementos de precisión. Hecho rápido, con líneas simples y detalles generales. Debe ser lineal, esquemático, a lo sumo sombreado, utiliza símbolos como el de casa, edificios, hospitales, etc., marca el camino de cómo llegar de un lugar a otro. Función. Sirve para indicar dónde se encuentra un lugar y poder llegar a él con facilidad. También funciona para plasmar dónde se encuentran ubicados ciertos lugares de importancia, para ser mostrados a otra persona. Elementos. Elementos. Todo croquis consta 1. Por un lado, el dibujo del objeto, o grupo de objetos, relacionados y proporcionados, con indicación de sus materiales. 2. Y por otro lado, su acotación. 3. Simbología. Entonces, estos son lo que yo investigué acerca de lo que es el croquis. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar o ser diferentes dependiendo de en qué lugar fuiste a buscar la información. Pasemos entonces al siguiente, que sería elementos del territorio. Aquí también vas a investigar lo que significa suelo, clima, vegetación, fauna, cuerpos de aguas, relieves, mapeo comunitario y memoria colectiva. Recuerda que esta información te va a indicar que no todos los lugares manejan el mismo suelo, ni todos los lugares tienen el mismo clima. Entonces te muestro sobre lo que yo encontré acerca del suelo y las demás definiciones que tenemos que, que tienes que buscar, pero antes aquí te dice que la memoria colectiva recopila la experiencia de los habitantes de una comunidad en el territorio que comparten. Entonces las definiciones serían las siguientes. El suelo es un componente fundamental del ambiente, natural y finito, constituido por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y microorganismos que desempeñan procesos permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones vitales para la sociedad y el planeta. El clima es el promedio de las condiciones meteorológicas de una región en al menos 30 años. En un sentido amplio, el clima se refiere al estado del sistema climático como un todo, incluyendo sus variaciones y descripciones estadísticas. Vegetación. Entendemos como vegetación la cubierta de flora que crece sobre un terreno concreto, no importa si por cultivo o de forma espontánea. Fauna. Es el conjunto de animales vertebrados e invertebrados que se encuentra en su estado natural de libertad e independencia del ser humano. Un cuerpo de agua es cualquier extensión que se encuentran en la superficie terrestre, ríos y lagos, o en el subsuelo, acuíferos, ríos subterráneos. Tanto en estado líquido, como sólido, glaciares, casquetes polares. Tanto naturales como artificiales, embalses, y pueden ser de agua salada o dulce. El relieve es el conjunto de deformaciones de la superficie de la Tierra. El relieve se encuentra en 4 formas: montañas, llanuras, mesetas y depresiones.
Entonces, estas serían las definiciones de relieve. Recuerda que relieve son las montañas, las llanuras, mesetas y depresiones. En algunos lugares hay un montón de montañas y son relieves. En otros lugares se caracterizan sus llanuras porque son lugares planos o también depresiones. Entonces, recuerda que la fauna se refiere a los animales que hay en ciertos lugares. La vegetación cambia dependiendo del lugar y del clima que haya. Vamos a ver entonces la extensión y límites territoriales que puede haber en una zona. Estas serían lo que yo encontré. El mapeo comunitario es un proceso de identificación y catalogación de quién hace qué en una zona geográfica determinada. Permite identificar a los principales interesados, conocer los servicios disponibles en la actualidad, señalar las deficiencias de los servicios y facilitar la colaboración. La memoria colectiva se refiere a cómo los grupos sociales recuerdan, olvidan o se reapropian del conocimiento del pasado social. Entonces, ya sabes que, o ya te comento que memoria colectiva es cómo recuerdan la gente o qué es lo que van olvidando de su región. Ese sería memoria colectiva, ya sea que recuerden muchas cosas de lo que había antes o de lo que ya no hay. Vamos a pasar al punto número 3. Te dice que escribas e ilustres en tu cuaderno las definiciones que encontraste. Entonces, aquí tendrías que dibujar lo que tú entendiste del suelo. Por ejemplo, si te encuentras en una llanura, dibujarías algo así. O si te encuentras en un lugar montañoso, podrías dibujar un montón de montañas que represente el tipo de suelo que hay en tu región o dependiendo de cómo ustedes consideren. Entonces, aquí tú vas a ir dibujando fauna, es decir, animales, cuerpos de agua, podrías dibujar mares o algún río, etcétera. Definimos el problema, sería nuestro siguiente parte que nos está de nuestro proyecto. Vamos a ver lo que hay que hacer. 1. En colectivo, con apoyo de su maestra o maestro. A. Compartan las definiciones que escribieron en su cuaderno y dialoguen sobre esta pregunta. ¿Por qué es importante generar información del territorio de la comunidad? Entonces aquí ustedes van a contestar porque es importante generar esa información del territorio, pero de su comunidad. Y esto fue lo que yo voy a poner como respuesta. Para generar un reconocimiento de la potencialidad de los elementos del territorio en el que viven las comunidades. Mostrando a otras comunidades de lo que se tiene en su comunidad para que puedan visitarlo o que compren sus productos, entre otras cosas. Entonces, esta sería mi respuesta. Recuerda que tu respuesta puede ser muy diferente dependiendo de lo que tú consideres, de la importancia que te genere la información de tu territorio. Ahora, vamos a ver lo que hay que hacer en el inciso B. Tracen el croquis de su comunidad y ubiquen los lugares importantes que anotaron en su listado. No olviden representar los límites territoriales. Entonces, aquí vas a trazar, prácticamente vas a hacer el croquis de tu comunidad. Por ejemplo, puedes colocar en dónde se encuentran ubicados lo que sería la escuela, los supermercados o algún restaurante importante, o donde se encuentra ubicado la peluquería, o en los mercados, o tu casa, etcétera. No olvides también señalar y dibujar las calles o las avenidas o los bulevares que se encuentren en tu comunidad. Entonces, aquí tienes que hacer el croquis de tu comunidad y también te dice que vas a ubicar los lugares importantes que previamente anotaron. Por ejemplo,
Es importante tal vez la florería porque se encuentra cerca del parque. O tal vez marques que es importante el parque o la escuela. O tal vez también marques que es importante el restaurante porque ahí se juntan los novios y ahí se conocieron a lo mejor tus papás, etcétera. Entonces vas a hacer el croquis y luego vas a señalar esos lugares importantes que previamente señalaron. Pasemos al punto número 2, en donde van a leer la continuación de la historia de Rita. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó en el asunto, problema de Rita. Rita no dejaba de pensar en la granja cada que era la hora del recreo hasta que, gracias a lo que le habían contado sus papás, se dio cuenta de que para comprender el problema necesitaba recolectar información sobre la comunidad con ayuda de sus compañeras y compañeros. Entonces se dio cuenta Rita que era muy importante pedir ayuda de sus padres y también necesitaban que recolectar información sobre su comunidad y necesitaba entonces ayuda de sus compañeros. Aquí te dicen que participar es opinar, también participar es expresar y pensar críticamente para ser parte de la toma de decisiones. Así es que ya sabes que es participar, es cuando tú opinas, te expresas y formas parte de una decisión. Entonces ya vimos el problema de Rita. Vamos a contestar la pregunta del inciso A. ¿Cómo se puede participar para generar información que ayude a comprender lo que sucede? Esta sería mi respuesta. Se puede realizar encuestas con preguntas precisas, realizar sondeos de lo que no le agrada a la gente en la comunidad, realizar entrevistas a gente mayor, a la gente que tenga inconformidades, entre otras. Entonces, yo aquí te dejo lo que se puede hacer para buscar esa información. Puedes realizar encuestas en tu comunidad, puedes hacer sondeos de lo que le agrada o que le desagrada a la gente de tu comunidad. Puedes hacer también entrevistas a gente importante de tu comunidad o también te puedes ir a la biblioteca e investigar si hay información en revistas o periódicos locales de lo que ha pasado en tu comunidad. Organizamos la experiencia, sería esta parte donde te dice que mapeo comunitario, nuestro primer croquis. Entonces vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en este mapeo comunitario. Para llevar a cabo la siguiente actividad en colectivo, necesitarán lo que se pide a continuación. Se requiere entonces de hojas blancas o de reuso, papel bond, rotafolio, pliego de papel o cartulina. O sea que aquí puedes llevarte o un papel bond, también este rotafolio, esas hojas súper gigantes, pliego de papel o tal vez cartulinas. Aquí ustedes se tienen que poner de acuerdo. También requieren lápices de colores o plumones y regla. Vamos a ver lo que se tiene que hacer en consideraciones. Recuerden que el mapeo comunitario es un medio para la reflexión, el diálogo y la generación de información cartográfica en colectivo. Con apoyo de su maestra o maestro, organícense en comunidades para trabajar lo siguiente. A. Memoria colectiva para hacer fotografías y postales históricas. B. Croquis de la comunidad para representar los lugares y las características relevantes. C. Identificación de las actividades de la comunidad para reconocer lo que se hace de manera conjunta. Entonces, aquí ustedes en su grupo o tal vez trabajen en pequeñas comunidades o equipos, van a hacer lo que es una memoria colectiva. Es decir, van a juntar fotografías o postales históricas o en su defecto van a dibujar de
las cosas que hay en su comunidad, como era antes. También van a realizar un croquis de la comunidad, en donde ustedes recuerda que van a colocar o hacer lo que van a hacer estos dibujos, donde van a ustedes a determinar dónde se encuentran los lugares, por ejemplo, la biblioteca, o dónde se encuentra el parque con los niños jugando. Entonces ustedes van a hacer ese croquis y también van a identificar todas esas actividades de la comunidad para reconocer lo que se hace de manera conjunta. Por ejemplo, si su comunidad se dedica a fabricar esferas navideñas, entonces van a decir, se hacen esferas y se hacen en tal parte, y señálenlo dentro de su croquis. Por ejemplo, aquí está el taller de esferas. Recuerda que esta actividad se tienen que poner ustedes de acuerdo de cómo la van a realizar. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas a aquellos que la requieran, como tus compañeros de tercer grado. Te invito también a que te suscribas al canal, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Recuerda que también puedes compartir el canal de MEX Primaria para otros niños de otros grados, como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto, para que puedan hacer sus tareas más fácilmente. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.